¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha ganado 4-0 al Valencia y se afianza en el liderato de la Liga. Ahora mismo hay 8 puntos de diferencia respecto del Fútbol Club Barcelona. El Madrid ha sacado adelante un partido de una forma bastante cómoda. Mbappé ha vuelto a hacer otros 2 goles más. Vinicius ha fallado un penalti. Carreras ha metido el último gol del Madrid y el Valencia ha dado una imagen lamentable. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta noche en el Bernabéu. Venga, al lío. Bueno, amigos, pues lo primero, que era una de las noticias más esperadas, ¿no? ¿Será Vinicius titular? ¿No será titular? ¿Habrá castigo? ¿No habrá castigo? Bueno, yo creo que conociendo un poquito a Xabi Alonso, era bastante evidente que hoy Vinicius iba a jugar. Y me atrevo a decir más, es posible que también juegue el próximo día en Anfield, o a lo mejor no. En cualquier caso, el vencedor, entre comillas, de esta disputa que parece que existe entre Xabi Alonso y Vinicius no se va a conocer hoy, ni se va a conocer con la alineación titular de Anfield. El vencedor de esta disputa, que ya os adelanto que va a ser Xabi Alonso, se va a conocer a medida que vayan pasando los meses y veamos si el técnico del Real Madrid cambia o no cambia su forma de actuar. Porque al final esto se trata de un jugador al que le gusta ser titular siempre y al que no le gusta ser sustituido, y esto confronta con la política de rotaciones de Xabi Alonso, que es un técnico, bueno, pues de estos técnicos modernos, podríamos decirlo, que en sus equipos prioriza mucho el tema de las rotaciones y el tema de repartir los minutos entre todos los jugadores. Es algo que lleva haciendo desde sus inicios como entrenador. Por tanto, Vinicius ganará esta, en teoría, digo, esta fue una forma de hablar, esta guerra con Xabi Alonso, si Xabi Alonso no le vuelve a cambiar o le hace titular en todos los partidos, como le sucedía con Ancelotti. Y será Xabi Alonso el que gane la batalla, y ya os digo que la va a ganar, porque va a seguir haciéndolo, si sigue comportándose de la misma manera que se ha comportado hasta ahora. Porque este es el partido número 14 del Real Madrid y Vinicius ha sido titular en 11 de los 14 partidos. Antes de lo que pasó en el Clásico, Vinicius había sido titular en 10 de los 13 partidos que había jugado el Real Madrid. Es decir, Vinicius es titular en el Real Madrid. Lo era antes del enfado y lo va a seguir siendo después del enfado, de la historia esta que hubo en el Clásico. El hecho de que haya sido titular no cambia nada. Es exactamente lo mismo que había venido siendo hasta entonces. Eso no significa que vaya a ser titular siempre. De hecho, como os digo, ha dejado de serlo en 3 de 14 partidos y probablemente pues dentro de 1 o 2 o de 3 partidos volverá al banquillo y no saldrá en el 11 inicial como viene haciendo desde el comienzo de temporada. Y luego Vinicius, de los 14 partidos que ha jugado el Real Madrid esta temporada, solo ha completado los 90 minutos en 3. Es decir, en 11, contando con el de hoy, ha sido sustituido. Y eso va a seguir pasando, Por tanto, cuando dentro de 5 meses o dentro de 4 meses veamos las estadísticas de Vinicius y le veamos, pues eso, ser titular en 4 de cada 5 partidos y le veamos ser sustituido en el 80% de los partidos, nos daremos cuenta que todo esto que ha pasado no ha cambiado ni un ápice su situación en el club y no ha cambiado ni un ápice la forma de dirigir y de gestionar el equipo que tiene Xabi Alonso. Y entonces, en ese momento, no hoy ni el próximo día en Anfield, nos daremos cuenta de que, bueno, pues que es el técnico el que, como es lógico y normal, tiene las riendas de la situación y el que va a seguir haciendo lo que quiera. Y más aún si los resultados le acompañan, porque eso es algo que parece que está pasando un poco desapercibido, pero si no es porque hay un equipo en Alemania llamado Bayern Múnich que está firmando un comienzo de temporada alucinante, ha ganado 15 de 15 partidos y de los 15 partidos en 13 ha marcado 3 o más goles, que es el mejor arranque de temporada en la historia de las 5 grandes ligas, contando todas las competiciones oficiales.
Pues si no fuera por eso, que eso está opacando un poquito también los buenos inicios de temporada que están teniendo, por ejemplo, el Arsenal, lo que está teniendo el propio Real Madrid, pues estas cifras del Real Madrid también habría que destacarlas, porque el Real Madrid ha jugado 10 partidos de liga, perdón, 11 partidos de liga y 3 partidos de Champions, 14 en total, y ha ganado 13. Y claro, que un entrenador empiece una temporada con 13 victorias en 14 partidos, pues la gente a lo mejor le parece lo más normal del mundo, pero en la historia del Real Madrid solo hay 2 precedentes. El primero, de la temporada 28-29, a caballo entre partidos del campeonato regional y la primera edición de la Liga. El entrenador era Berraondo. El Real Madrid de los primeros 14 partidos de aquella temporada ganó 13 y empató 1. Y luego volvió a repetir inicio de temporada en la 61-62, perdón, ya con Miguel Muñoz, cuando el Real Madrid replicó exactamente los mismos números que tiene ahora mismo en este inicio de temporada con Xabi Alonso, es decir, 13 victorias y una derrota en los primeros 14 partidos. No son cifras baladíes, no son cifras a considerar como ordinarias, todo lo contrario, son cifras realmente extraordinarias que, como digo, en la densa historia del Real Madrid y gloriosa historia del Real Madrid, solamente se han dado 3 veces y con 3 entrenadores. Claro, mientras Xabi Alonso siga presentando esta hoja de resultados con esa única mancha de la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid, pues es que no va a haber quien le tosa, ni va a haber quien discuta sus métodos y su forma de gestionar el equipo, que además está probando que es una buena forma porque funciona y porque tiene al Real Madrid afianzado en la parte alta de la clasificación y que viene de ganar un clásico después de 4 derrotas consecutivas ante el FC Barcelona. Es que ante esa dinámica es que muy poquito se puede hacer. Hoy el Madrid ha salido con Courtois, de hecho ahora mismo estoy leyendo la alineación y me estoy acordando de que ha jugado Courtois, porque es que prácticamente no lo hemos visto en todo el partido. La verdad que la imagen del Valencia es penosa, esa es la realidad, y me da mucha tristeza hablar así del Valencia, porque es un equipo por el que tengo un enorme cariño, por el que siento mucho aprecio. Es uno de los equipos históricos del fútbol español, uno de los equipos que ha contribuido a que el fútbol español a nivel de clubes y a nivel de selección sea lo que es hoy en día, que es uno de los más importantes del mundo. Pero ver a este Valencia, la verdad que duele y al mismo tiempo da lástima. El Valencia a estas mismas alturas, en la pasada temporada, estaba también en una situación similar, yo diría que incluso peor todavía. Ahora mismo está en zona de descenso, pero por aquel entonces, si no me falla la memoria, estaba último en la clasificación, y yo creo que el que más y el que menos dábamos casi por hecho que el Valencia se iba a ir a segunda división. Llegó Corberán en enero y la verdad que la situación del equipo, al menos a corto plazo, cambió. El Valencia pudo levantar el vuelo y pudo evitar el descenso, y de hecho hubo un tiempo en el que estuvo incluso coqueteando con la zona europea, aunque evidentemente después del inicio tan malo de temporada que había tenido, pues eso se antojaba complicado. Pero ese mismo Valencia y con ese mismo entrenador vuelve otra vez a las andadas, y evidentemente este es un equipo que está herido, un equipo que está envenenado, eso es así, principalmente por su propietario, por Peter Lim, y la verdad que la imagen que está dando en las últimas semanas en la Liga Española, no hablo solamente de las goleadas que ha sufrido ante el Barcelona y ahora contra el Real Madrid, sino en general la sensación que está dando los últimos partidos, por ejemplo el fin de semana pasado contra el Villarreal, un Villarreal que jugó casi andando y que le ganó sin ninguna dificultad el derbi en Mestalla. Pues este Valencia pinta muy mal. El Madrid, decía, ha sido con la alineación, ha salido con Valverde y con Carreras en los laterales. Valverde sigue de lateral derecho. Grandísimo partido de Álvaro Carreras, que ha vuelto a marcar un gol, no lo hacía desde el mes de abril, cuando marcó con su Benfica ante el Vitoria de Guimaraes, y que es el primer jugador seleccionable por España que ha marcado esta temporada por el Real Madrid, porque el Real Madrid, hasta el momento, todos los goles que había hecho, tanto en Liga como en Champions, los habían marcado jugadores extranjeros o no seleccionables por España. Ahí meto también, por ejemplo, a Brahim, que es verdad que nació en Málaga, pero que sabéis que es internacional por Marruecos. El último gol español del Real Madrid lo marcó
Fran García en la temporada pasada, en el tramo final de la temporada pasada, en el Mundial de Clubes, en aquel partido de cuartos de final contra el Borussia Dortmund. Desde entonces han sido 34 los goles consecutivos marcados por jugadores extranjeros del Real Madrid, hasta que, como digo, Álvaro Carreras pues ha acabado con esa racha, y digo que hoy ha hecho un muy buen partido. Eder Militao y Hausen no han tenido apenas trabajo. Quiero destacar la labor de Eder Militao. Estamos viendo los enormes problemas que están teniendo tanto Rodri como Carvajal después de sus lesiones de ligamento cruzado para volver a jugar de forma habitual y al nivel al que lo venían haciendo antes de esas lesiones, y sin embargo Militao ha tenido 2 lesiones de cruzado consecutivas prácticamente, y sin embargo está a un nivel extraordinario y prácticamente no se le nota que venga de esos 2 parones tan severos que suponen ese tipo de lesiones para un jugador. Realmente increíble el físico de Militao. En el centro del campo han jugado Bellingham, Tchouaméni y Güler, que ha dado un susto al principio del partido. Se ha torcido el tobillo ahí en el primer minuto de encuentro, pero finalmente ha podido seguir jugando y ha jugado hasta el descanso. En el descanso le han sustituido, no sé si por alguna dolencia que pueda haber tenido cuando eso se ha enfriado, o si no realmente porque Xabi Alonso ha visto el partido totalmente ganado y ha preferido darle minutos a Ceballos. Ya lo veremos a ver si hay algún parte del Real Madrid o cómo evoluciona esa historia de Güler, que hoy ha vuelto a dar otra asistencia, la 6ª de la temporada, y las 6 se las ha dado a Kylian Mbappé. 5 en Liga, una menos que Luis Milla, que es el mejor asistente de la Liga, y otra más en la Champions League. Y arriba el Madrid ha salido de nuevo con Mastantuono, que hoy ha estado inédito, prácticamente no lo hemos visto. El partido de Mastantuono ha sido, yo diría que mediocre, y probablemente de todos los titulares del Real Madrid ha sido al que menos se le ha visto en el día de hoy. También es cierto que el Real Madrid ha atacado prácticamente todo el tiempo por la banda izquierda, y a lo mejor eso también hace pues que Mastantuono pues no haya podido hoy brillar demasiado. Pero ya son unos cuantos partidos en los que a Mastantuono pues deja que deber, pero la confianza de su entrenador ahí sigue. Y es verdad que en el Clásico no fue titular, pero le está poniendo prácticamente en todos los partidos, y eso también creo que es una cosa a tener en cuenta, la confianza que está mostrando Xabi Alonso en Mastantuono. Y luego han jugado Vinicius y Mbappé. Vinicius, que ha fallado un penalti, se lo ha dejado tirar Mbappé, que había marcado ya el anterior. Y bueno, es un poco la dinámica del Real Madrid en los últimos tiempos, ¿no? Fallar muchos penaltis. De los últimos 9 que ha lanzado en Liga, ha fallado 4, 2 los ha fallado Vinicius, 2 los ha fallado Mbappé. No es el mejor tirador de penaltis del mundo Vinicius, desde luego, está claro, pero tampoco está teniendo unas cifras, al menos en el Real Madrid, extraordinarias Mbappé, con lo cual, pues no sé muy bien cuál será la decisión que tomará Xabi Alonso. A lo mejor, pues tiene que cambiar de lanzador, o no tengo ni idea, o tendrán que ensayar más, no lo sé, pero realmente creo que Vinicius es peor lanzador que Mbappé, pero tampoco Mbappé está dando el nivel, y no solo son los fallos que ha tenido esta temporada. Recordemos el año pasado penaltis claves que falló, por ejemplo el de Anfield o el que falló en San Mamés, en un partido que fue absolutamente clave para la Liga, en la primera vuelta, en una de las primeras derrotas que sufrió el Real Madrid en la pasada temporada. Hoy Mbappé ha hecho 2 goles, muy prontito, los ha hecho nada más empezar el partido, 8 jornadas consecutivas marcando, 15 jornadas de las últimas 16 en las que ha mojado Mbappé, que bueno, pues que está en un momento de forma espectacular, y que es el segundo jugador de la historia del Real Madrid que marca en 8 jornadas consecutivas. El récord, recordemos, es de Cristiano Ronaldo, que marcó en 11 jornadas seguidas de la Liga. Le faltan 3 a Mbappé, que ya antes de esta racha de 8 tuvo una racha de 7 partidos seguidos marcando, y luego con el segundo gol, el primero ha sido de penalti, el segundo gol ha sido tras una buena asistencia de Güler, ha llegado a los 44 goles en 45 partidos de Liga, es decir, un gol más de los que marcó Cristiano Ronaldo en ese mismo número de partidos. Mbappé en sus primeros 45 partidos de Liga, 44 goles, Cristiano Ronaldo en sus primeros 45 partidos de Liga con el Real Madrid, 43 goles. Hay que irse a Puskás, hay que irse a los años 50 para ver a un jugador con una irrupción goleadora de este nivel en la Liga Española. Puskás marcó 44 goles en sus primeros 44 partidos de la Liga. Decía que ese segundo gol ha venido tras una asistencia de Arda Güler, empatado a 5 asistencias en la Liga con Lamine Yamal, con Pablo Fornals y con Marcus Rashford, los 4 persiguiendo a Luis Milla, que ahora mismo es el mejor asistente de la Liga. Luego ha llegado esa posibilidad de que Mbappé se convirtiera en jugador de gol por partido en la Liga,
si hubiera tirado el penalti y lo hubiera marcado, 45 goles en 45 partidos y además hat-trick en el primer tiempo de un partido de liga, cosa que no ha hecho porque, como digo, le ha cedido el penalti a Vinicius, que lo ha fallado, o dicho de otra manera, lo ha parado Aguirrezabala, que es un muy buen portero y que, como le pasa a casi todos los porteros del Valencia, son siempre expertos en la detención de penaltis. Muchos de los porteros que han pasado por el Valencia, Palop, Cañizares, Diego Alves, Mamardashvili, bueno, y ahora Aguirrezabala, aunque es canterano del Athletic Club, que está cedido en el Valencia, pues tienen ese don. Y por cierto, aprovecho para acordarme de el que tantos años ha sido preparador de porteros del Valencia y también de la selección española, Ocho Torena, que falleció esta semana, tristemente. Fue jugador del Real Madrid, del Valencia y de otros equipos, como por ejemplo del Logroñés y de la propia selección española, con la que jugó un partido amistoso contra Polonia en los años 80, en el año 89, si no me falla la memoria, pero que su carrera, que como jugador fue bastante exitosa, lo fue aún mejor como entrenador de porteros en el Liverpool, en el Valencia y en la selección española, donde ganó un Mundial y 2 Eurocopas. Descanse en paz Ocho Torena, y bueno, un abrazo enorme a toda su familia. Y del trabajo de Ocho Torena se han aprovechado muchísimos porteros del Valencia. Luego ha llegado el tercer gol del Real Madrid, que ha sido un gol de Bellingham, que llegó a enlazar 10 partidos seguidos sin marcar y que ahora ha marcado en 3 consecutivos, contra la Juve, contra el Barça y contra el propio Valencia. Y me preguntaba mucha gente, esta racha de penaltis que lleva el Real Madrid, son 6 en las 11 primeras jornadas, es una cifra que el Real Madrid no había tenido nunca. Y hay que irse a la temporada 2021 para ver a un equipo con 6 o más penaltis a favor en las primeras 11 jornadas. Fue la Real Sociedad, que tuvo 7. El récord está en 8 en las primeras 11 jornadas, establecido por el Barça en la temporada 15-16 y también por el propio Barça en la temporada 89-90. Lo que pasa que, a pesar de todos esos penaltis que le están pitando al Real Madrid, como os decía, las estadísticas no son muy allá y no los está aprovechando del todo. Y luego el Valencia pues ha jugado con Aguirrezabala, con Correa, con Tárrega, con Copete. Madre mía, la liga de Copete, por favor. ¿Qué liga está haciendo Copete? No me quiero centrar en nadie en concreto del Valencia, porque la verdad que conjuntamente están haciendo un campeonato terrible, pero es que lo de Copete es... Gaya, que también está siendo objeto de las críticas de los aficionados del Valencia, cuando es probablemente de todos los jugadores el que más siente ese escudo, pero evidentemente su temporada tampoco está siendo buena. Rioja, Pepelu, Santamaría y López han jugado en el centro del campo, arriba Beltrán y Danjumá. Luego, pues Corbenal lo ha intentado con Almeida, con Hugo Duro, con Chomer, con Jesús Vázquez, con Javi Guerra, pero bueno, la cosa realmente no le ha funcionado y el partido ha acabado, como digo, con 4 goles de ventaja del Real Madrid, que podía haber hecho todos los que hubiera querido, y al final una nueva gestión maestra de Xabi Alonso en el cambio doble de Vinicius y de Mbappé. Los ha cambiado los dos a la vez, pues eso, para evitar charlas, para evitar debates y para decir, bueno, igual que quito a uno, pues quito al otro también. Los dos se han ido aplaudidos, el Bernabéu ha sido magnánimo, con Mbappé por supuesto, con esa racha de goles que tiene, también con Vinicius, y nada, pues seguiremos viendo qué es lo que sucede en ese bonito duelo que están viviendo Xabi Alonso y Vinicius, por ver quién sale con la suya. Insisto, es la tercera vez que lo digo en este vídeo y el tiempo me acabará dando la razón. No tengáis ninguna duda de que quien se va a salir con la suya va a ser el técnico del Real Madrid, que seguirá haciendo lo que le plazca, como es lógico y normal, que para eso le han dado los galones y para eso está consiguiendo los resultados que está consiguiendo. Y eso es todo, amigos. Os recuerdo que de las jugadas polémicas de este partido y de todas las que ha habido esta tarde hablaré en un vídeo aparte, ¿vale? Así que no os preocupéis, porque no has hablado de los penaltis, de no sé cuánto, lo hablaré en el vídeo de polémicas, como estamos haciendo en las últimas semanas. Eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el análisis de este Real Madrid 4, Valencia 0. Nos vemos muy prontito. Un besito, chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.